Doctora Dinero Podcast. Prepárate para recibir contenido épico y práctico. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio. Hola, bienvenidos a Doctora Dinero Podcast. Hoy, 8 de marzo del 2025, estamos grabando este podcast y es importante tomar esta fecha en consideración porque vamos a hablar de la actualidad económica y financiera. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no se puede ignorar y es si estamos o no al borde de una recesión. Y esto no solamente puede ser como que una idea o una corazonada que la gente tenga o que se sienta, vamos a decir, en la calle, que la cosa está mala, sino que hay datos que nos están mostrando cosas aquí que son muy claras y los indicadores económicos que históricamente han anunciado una recesión están incluso peor que en el 2008 cuando tuvimos la última gran recesión. Y voy a explicarles lo que está pasando, qué significan estos números en la vida real y sobre todo cómo puedes prepararte para convertir este momento en una gran oportunidad en lugar de tener una gran crisis personal o en tu negocio. Y bueno, te quiero hablar qué es una recesión y por qué esto no es el fin del mundo. Primero pongamos algo sobre la mesa. Las recesiones son parte del ciclo de la economía. Nosotros durante nuestra vida vamos a experimentar varias recesiones y esto debemos esperarlo y debemos estar preparados para eso. Es prácticamente imposible que usted haya visto de repente la recesión del 2008 y eso más nunca vuelva a ocurrir. Eso va a existir. La economía necesita una corrección o una recesión. Y esto no le puede tomar a usted por sorpresa en el momento que venga. ¿Ok? Entonces, en términos técnicos, una recesión ocurre cuando la economía de un país deja de crecer y comienza a contraerse durante 2 trimestres consecutivos aproximadamente. Pero ojo, yo me encanta siempre hacerle como la salvedad que cuando usted vea que los medios anuncien que estamos en recesión, la peor parte puede que ya haya pasado, porque la recesión lo que hace es confirmar datos o se confirma en función de datos que han ocurrido en los meses anteriores. Fíjense ustedes que históricamente en los Estados Unidos una recesión dura en promedio 9 meses y aunque trae consigo obviamente desafíos, también es un periodo en el que se crean grandes oportunidades. Muchas de las grandes fortunas y negocios exitosos nacieron en tiempos de crisis y eso seguirá pasando. Entonces, la clave es cómo te preparas y qué decisiones tomas. Esta información que tú estás escuchando hoy no se puede quedar rumiando en tu cabeza. Esta es una información para que tú hoy tomes acción porque te puede caer la recesión encima si no actúas ahora. Te voy a hablar de los indicadores, de los números que están sugiriendo o que están anticipando una recesión. Y hay 4 grandes señales que te voy a dar en el podcast de hoy. El número 1 es el retraso en los pagos de los préstamos de automóviles. Cada vez más personas están dejando de pagar sus préstamos de auto. De hecho, fuentes como El Financiero nos indican que estamos en el nivel más alto registrado desde el año 1994. El 6.56% de los prestatarios con crédito ya tiene más de 60 días de atraso. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, que si más personas no pueden pagar su auto, es porque hay menos dinero en los bolsillos. Y cuando el consumo cae, las empresas venden menos y esto lleva
a despidos y a una desaceleración aún mayor. Otro indicador es que las deudas de tarjetas de crédito están llegando a niveles récord. En este momento, la deuda total de tarjetas de crédito en los Estados Unidos ha alcanzado 1.3 billones de dólares. Pero lo preocupante es que el 12% de esa deuda tiene más de 90 días de atraso. La gente no tiene dinero para pagar su deuda. Esto significa un nivel de morosidad que no se veía desde el año 2008, en donde tuvimos la última gran recesión. ¿Y qué significa esto para todos? Que cuando la gente usa su tarjeta de crédito para pagar los gastos diarios y luego no la puede pagar, es una señal clara de que las finanzas personales, esas finanzas en su casa, están en crisis. Aquí no estamos hablando del país, estamos hablando de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Las finanzas de nuestros hogares están en crisis y este indicador nos lo está diciendo. Y si las familias están endeudadas hasta el cuello, el consumo cae, lo que agrava la recesión. Otro indicador importante y el tercero de esta lista es que a finales del 2024, la cantidad de quiebras de empresas en los Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 14 años. Empresas muy grandes se declararon en bancarrota, superando los niveles del año 2020, es decir, de los tiempos de la pandemia. Y esto significa que más empresas cerrando es igual a menos empleo, menor crecimiento económico. Si hoy ves que en tu sector hay más despidos o menos oportunidades, es momento de reforzar tu seguridad financiera. Y el último indicador del día de hoy es la curva de rendimiento invertida. He estado hablando de este indicador en redes sociales. Por cierto, si no me sigues, puedes ir a Doctora Dinero o Doctora Dinero Podcast en Instagram, en TikTok. Por allí te voy a estar dando siempre semillas de información. Así que por allí he estado hablando, como les decía, de la curva de rendimiento invertida. Y esto, como está ahorita, no nos está dando una buena señal. Mire, la curva de rendimiento invertida es un fenómeno que en términos simples ocurre cuando en los bonos los intereses a corto plazo son más altos que los de largo plazo. Y eso no es congruente. Y cada vez que esto ha pasado en la historia, una recesión llega en un periodo de 4 a 12 meses después. Esta curva se invirtió por primera vez en el 2022. Pero lo preocupante es que volvió a invertirse en octubre del 2024, lo que es un indicador de que la recesión podría estar llegando entre febrero y octubre del 2025. Y bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Que los inversionistas están apostando a que la economía va a desacelerarse aún más. Y es una señal clara de que hay que prepararse financieramente cuanto antes. Es fundamental enfrentar la realidad con una estrategia clara. Y te voy a dar 3 pasos esenciales que te pueden ayudar para prepararte hoy. Lo primero es fortalecer tu salud financiera, educarte. Crea un fondo de emergencia. Asegúrate de tener ahorros que cubran por lo menos de 3 a 6 meses de tus gastos. Reduce las deudas de alto interés. Prioriza el pago de tarjeta de crédito y otros préstamos que son costosos. Mira cuánto estás pagando en intereses, si realmente esto vale la pena. Diversifica las fuentes de ingreso. Explora trabajos freelance, consultoría, opciones que te puedan proporcionar ingresos adicionales y estabilidad. Desarrolla nuevas habilidades. Mantente flexible. Generalmente en los tiempos de crisis
hay nuevas oportunidades, pero hay que estar atento y ser flexible para poder mirarlo y sacar el mejor beneficio de esto. Mantente informado, informada, sé proactivo. Hay que identificar siempre las oportunidades, porque durante la recesión, activos como bienes raíces y acciones pueden estar a precios muy bajos y ese es el mejor momento para la compra y ahí te aprovechas mucho más de las subidas. Recuerda que las grandes fortunas siempre históricamente se han hecho luego de una crisis. Si tú tienes un espíritu emprendedor, mira, las crisis pueden revelar necesidades no satisfechas de un mercado, siendo momentos propicios o momentos indicados para iniciar negocios innovadores. Mantén los ojos, los oídos abiertos para que puedas detectar esas oportunidades que pueden convertirse en grandes experiencias de éxito. Al final del día, nadie puede predecir con exactitud qué va a pasar, pero los datos indican que algo más grande se está moviendo en la economía. Lo importante es que tú te prepares, porque las crisis son momentos en el que se construyen grandes oportunidades. No te escondas debajo de la arena, edúcate. Vas a tener recesiones sí o sí en tu vida. Entonces, ajusta tu plan financiero, diversifica tus ingresos, mantente alerta. La gente que sabe moverse en tiempos difíciles es la que termina ganando más cuando la economía se recupera. Así que bueno, esto fue Doctora Dinero Podcast y si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que necesite escucharlo y recuerda que la mejor estrategia es estar preparado, preparada. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Doctora Dinero Podcast. Prepárate para recibir contenido épico y práctico. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio.